Estamos de regreso. En agosto pasado, el presidente Donald Trump dijo que el recién electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le gustaba y vaticinó que se llevaría con él mejor que con Peña Nieto. Pero este martes, en su informe sobre el Estado de la Unión, Trump volvió a arremeter diciendo que nuestro país prepara una embestida, así dijo, de migrantes hacia Estados Unidos. Pero Andrés Manuel López Obrador mantiene la postura de la cordialidad y dijo que Trump fue respetuoso. ¿Debió ser más firme o es mejor no alentar el conflicto? Veamos el contexto. Según Donald Trump, México busca eliminar a los migrantes centroamericanos enviándolos a Estados Unidos. Are getting trucks and buses to bring them up to our country in areas where there is little border protection. Sin embargo, esta información ofrecida durante su discurso sobre el Estado de la Unión es falsa. El gobierno mexicano no ha brindado ningún tipo de transporte a migrantes. Sí lo han hecho algunos gobiernos locales o ciudadanos particulares para trasladarlos a otras ciudades mexicanas. Ante el Congreso de su país, Trump se refirió a México como el Estado sin ley de nuestra frontera sur. Señaló que representa una amenaza y nuevamente pidió fondos para la construcción del muro fronterizo. Habló de su iniciativa Protocolo de Protección a Migrantes, que incluye asistencia humanitaria, más agentes de la ley, detección de drogas, medidas contra el tráfico de niños y el muro fronterizo. Protocolo de Protección a Migrantes es el nuevo nombre del programa Quédate en México, que establece la devolución de solicitantes de asilo a México mientras esperan turno para su audiencia de solicitud de asilo. Según autoridades estadounidenses, 9 de cada 10 solicitudes de asilo presentadas por los centroamericanos son rechazadas. Desde octubre han entrado a México al menos 11,000 personas de países como Honduras, El Salvador y Guatemala. De ellos, 3,700 han solicitado asilo en México y 2,900 solicitado visa humanitaria. El mandatario mexicano sostiene que la relación con Trump es respetuosa. Hubieron algunos señalamientos, pero pues es su derecho, es su visión, pero fue bastante respetuoso de nuestro gobierno. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión de la noche, un Estado de la Unión, un discurso del Estado de la Unión, por cierto, atípico, no se dio en la fecha en la que tradicionalmente se da, se dio algunos días después por el cierre del gobierno en Estados Unidos, atípico también porque había una mujer detrás del presidente Trump por segunda ocasión en la historia de Estados Unidos, la vocera, la Speaker of the House, la presidenta de la Cámara de Representantes, era Nancy Pelosi, quien ya puso a los demócratas de regreso a la política, quienes ya están trazando, por cierto, una ruta hacia el 2020. Pero también escuchamos a este presidente no hablar de temas internacionales, ignorar los temas internacionales, ignorar todos los coletazos que está dando y el retraimiento que está haciendo Estados Unidos en política exterior, pero sí habló de México. Y es lo que nos compete esta noche. Nuevamente se volvió a referir al muro fronterizo, nuevamente volvió a decir que nosotros estamos mandando estos migrantes, como decía la nota, evidentemente mintiendo. ¿Qué debería hacer el gobierno de México? Seguir ignorando, no contestarle al troll. Yo siempre he pensado que ya no hay que contestar a los trolls. Ya lo estoy aprendiendo en viva voz, en viva persona, pero ¿qué debería hacer el gobierno de México? ¿Ignorar estos comentarios de troll del presidente Trump o responder firmemente como antes hacía, por ejemplo, los gobiernos priistas con su política exterior, que cada vez que se referían a México, Rosario Green se envolvía en la bandera mexicana y gritaba a todas voces en contra del gobierno de Estados Unidos? Martín Vivanco, empezamos contigo. Pues yo creo que, o sea, me dejaste pensando con lo del troll. A ver, vi todo el State of the Union. Fue un discurso dirigido básicamente a los demócratas, porque pues, ganó la mayoría demócrata. Pero cuando se refiere a México, pues sí lo hace en términos muy insultantes. Pero también yo no, lo mismo dije de Maduro, lo voy a decir de todo el mundo, no sé cómo se puede dialogar con él. O sea, en ese sentido yo creo que entiendo al presidente López Obrador decir, bueno, pues respeto. Yo sería nada más muy enfático en una cosa, no va a pagar el muro y respeto. Si dice eso, entonces va a jalar mucho la identidad de todos los mexicanos y nos va a hacer sentir muy bien, porque no vamos a pagar el muro y, uno, que ya no lo están pidiendo, pero dos, aparte, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Y ya, o sea, pero sin mayores aspavientos, yo creo que no sirve nada pelearse con él, o sea, él está hablándole a una base, está ya en casi en periodo electoral, sabe que va en decadencia. Tu artículo de reforma fue muy bueno, cosa de incompetente, le dijiste, ¿no? ¿Cómo dijiste? Incompetente. Sí, incompetente. O sea, yo creo que ya es una caricatura de sí mismo muy peligroso, ¿no? Entonces, y sí, cuando se refiere a México, que lo hacen en términos tan peyorativos, pues, ¿qué te queda decir? O sea, envolverte en la bandera no vas a ganar absolutamente nada.
Alejandro. Yo creo que la relación entre México y Estados Unidos es muy compleja porque en una parte tienes un plano retórico en donde efectivamente Trump está utilizando a nuestros paisanos y a nuestros hermanos de Centroamérica para una estrategia de agitar a su base social cuando ya perdió la minoría en el Congreso y va en una caída en las preferencias electorales. Pero por otra somos socios estratégicos y esa relación hay que cuidarla y es una interdependencia en donde unos dependen más de otros en esta relación, pero que es muy importante para ambos países y yo creo que ahí es en donde se debe de trabajar. Me parece que hay una coincidencia en fines, pero no en los medios. Ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos quieren que la gente migre. Pero los medios para conseguir eso pues son francamente distintos, porque Trump está apelando a violar derechos humanos, a levantar un muro, a generar un discurso de odio, de persecución y de xenofobia. Y creo que el gobierno mexicano está sentando un precedente muy interesante en donde se comienzan a respetar los derechos humanos y a tratar a los migrantes como personas con plenos derechos, conferirles identidad y también pensando en una estrategia que tienda más hacia el desarrollo y a reducir las brechas entre sur y norte que a medidas punitivas. Pero hay que tener claro que nadie migra por placer y mientras existan estas abismales desigualdades entre sur y norte, la migración seguirá continuando. Aunque también hay que decir que Trump miente porque el flujo migratorio va en descenso y ya regresan más mexicanos de los que van hacia Estados Unidos. Claro. Ahora, no solamente está el tema del muro en la relación bilateral. Este presidente, Donald Trump, va a tener que cabildear, va a tener que empujar al Congreso de su país para la ratificación de este tratado que él mismo puso a discusión, que él mismo pidió que se reviera, que se negociara, que era antes conocido como NAFTA o TELCAN y ahora se conoce como UMSCA o como lo puso el presidente López Obrador, el TEMEC, ¿no? Es evidentemente un tema difícil, un tema tortuoso. Hay de aquí al 2020 elecciones en Estados Unidos. Los demócratas, quién sabe si quieran entrar a ese tema. ¿Cómo lo estás viendo tú, Estefanía? Yo creo, un poco retomando el tema anterior rápido, creo que nosotros no tenemos que desmentir algo que la misma prensa estadounidense está desmintiendo. Sí. Todo lo que dijo, todos los medios lo retoman y dicen no es cierto por esto, no es cierto por esto y no es cierto por esto. Creo que de ese lado, pues, ¿para qué les hacemos la chamba? Y la prensa, el New York Times, claro, el Financial Fox Times. News incluido, el Financial Times, también. The Guardian, que es británico, claro. Muchísimos medios. Sí, le dieron duro, yo creo que por ese lado bien. Pero también es que el tema del TEMEC es complicado porque si yo estuviera en la bancada demócrata, no lo suelto. Claro. No le voy a dar una parte del muro y luego el TEMEC. Y no lo sueltas y estiras la liga por lo menos hasta el 20. Es complicado porque aquí en México pues, nos están dando un año para ratificarlo y allá no sabemos cómo va a ser la discusión. Va a pasar, claro. Y no sabemos, como lo que decía Alejandro, si va, digamos, disminuyendo su apoyo en el Senado, también puede ser un poquito complicado. Pero a mí me gustó el tema de que hizo alusión a las mujeres, que todas iban vestidas de blanco. Sí. Fue muy disruptivo físicamente verlo por primera vez. Ya había pasado cuando tomó posesión, ¿no? Y incluso también Hillary Clinton se vistió de blanco un 20 de enero del 2017, cuando empezó el gobierno de Trump. Pero no había tantas mujeres como ahora. Ah, bueno, sí. O sea, verlo así como tan masivo. La presencia de más mujeres. Y su comentario de, no esperaban que lo dijera, ¿verdad? A mí me pareció el mismo discurso en un foro más grande. Y nadie dijo que estuvo bueno, ni siquiera Fox se atrevió a decir que fue el mejor discurso. Emotivo sí, un poco en el tema de Norteamérica y esto. El niño dormido. El niño dormido, el aplauso los veteranos de Nancy Pelosi, que fue como así. Así te voy a aplaudir, Anita, sí. Yo creo que... Te voy a aplastar. A mí me gustó porque es Trump, leyó muy bien, habló súper bien, esperaba menos de él. Y ya, o sea, tampoco creo que para mucho más. El país está dividido, evidentemente. La prensa está dividida. Y a mí me parece que Andrés Manuel lo tomó como política interna y ya está. O sea, yo no quiero que Trump esté opinando sobre lo que dice Andrés Manuel todas las mañanas. Claro. Tampoco creo. Entonces, Ana. Pues es que no nos puede asombrar que Trump no se mueva de lo que fue una promesa de campaña. O sea, él necesita $5.700 millones para construir el muro en la frontera sur. Sin embargo, sí creo que Trump ya también entendió que ya está en un momento político diferente. A mí también me gustó mucho su discurso enfocado a la unión respecto a la cooperación entre los dos partidos, a entender que deben de gobernar como una nación y no como dos fuerzas opositoras. Al final de cuentas, él está hablando a su gente y él está hablando a su nación y eso no lo podemos criticar. Pero también tenemos que entender como oposición, por lo menos,
que Trump está viendo un López Obrador, un presidente de México que no está haciendo nada. ¿Oposición de qué? Escúchame tantito. El alcalde de Tijuana, de la 4T, el alcalde de Tijuana en distintas entrevistas con Ciro Gómez Leiva, ya van como 3, ha dicho no podemos ya hacer nada, ya no tenemos dinero para manejar el tema de ¿Que dijo migrantes. que huelen a marihuana y que son unos mugrosos? Sí, claro, probablemente. Pero estamos hablando de que gracias a la chistosada de la 4T de quitar el fondo del migrante del presupuesto de egresos, muchos estados del norte ya no tienen cómo contender y estamos hablando de cuestiones humanitarias, o sea, no estamos hablando de cosas superfluas. El dinero que pudo haber utilizado para eso, el alcalde de Tijuana lo utilizó para pavimentar la calle de gente más rica en Tijuana. Entonces, lo que estamos diciendo es que si Trump con el tiempo se pone más agresivo con la inacción del gobierno de México, lo está causando el gobierno de México. Por supuesto, ya no. Mira, de Peña Nieto criticamos mucho justamente esta tibieza. Se extraña el poder y que a los mexicanos nos hagan sentir que alguien defiende a nuestra nación. En este momento cualquiera podría venir al país. Peña Nieto nos estaba defendiendo. No, Peña Nieto no nos defendía, López Obrador tampoco nos está defendiendo. Hubo un discurso del presidente Peña donde sí fue muy enfático. México no tiene una postura clara frente a un problema que se puede tornar internacional. No, pero a ver, el tema de fondo es ese. O sea, una cosa es lo que diga en el discurso, que a mí yo nunca voy a celebrar nada que diga Trump. O sea, pero otra cosa, bueno, eso sí, bueno, ¿cuáles son los hechos? Sí hay una crisis humanitaria en México, sí hay muchísimos migrantes que están ahí, sí hay... Están muriendo. O sea, sí hay una crisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Parece, y lo ha escrito Castañeda muchas veces, de que hay, parece un acuerdo de tercer país seguro, informal, que ya está consentido por los dos gobiernos. Eso sí me gustaría saber, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a este fenómeno? Porque aparte, nos está echando toda la culpa el gobierno de Estados Unidos, pero es porque nosotros no estamos dejando que pasen, porque nosotros podríamos decir, pues órale, ahí arréglatelas. No tiene por qué tampoco dejarlos pasar. No, pero nosotros ¿por qué los tenemos que detener? Si ellos se quieren para allá, no se quieren quedar aquí. Pero se quedan en Tijuana, es el problema. No, por eso, porque nosotros lo detenemos. Entonces, ese tipo... Ya cambió, ¿no? No, los que rechazan allá se vienen a México a esperar a que pase el vayan y lo están pidiendo. Se tardan hasta 2 años. No, pero lo que está es que se dilata el proceso de solicitud de asilo, ¿no? Y que ahora tienen que esperar aquí. Del lado de Estados Unidos tienen que esperar acá. Pero si hay algo de fondo, de política exterior, de integral de atención, porque pues al final son personas y no por el hecho de que sean de otro país se les tiene que socavar sus derechos. Totalmente de acuerdo. Y aparte, si ellos se quieren ir para allá, bueno, y nosotros... a ver, tú te refieres al alcalde de Tijuana. Tú lo dices porque vives en la ciudad de Alejandro y luego Ana. Nada más a notar que ese alcalde tiene una gorra, una foto con una gorra que dice Make Tijuana Great Again, que es en alusión al eslogan de campaña de Donald Trump. Con eso lo dijiste todo. Ana. Pues es que es bien fácil hablar desde la Ciudad de México cuando se tienen todas las comodidades y no observar todo lo que está pasando a la gente de los estados del norte, porque el país no está actuando de manera correcta. Trump va a seguir atacando a México y México va a seguir sin alguien que lo defienda. La gente de Tijuana, digo, para que las personas que nos están viendo, yo soy de allá, no se vayan con la idea de lo que dice Ana, están siendo muy solidaria y está entendiendo porque no es la primera vez que pasa, porque pasó con los haitianos, ha seguido pasando, la gente de Tijuana lo entiende. Lo que no entienden es que el alcalde no sea un reflejo de la población tijuanense, que de por sí es la frontera más transitada en el mundo, y que diga que son unos mugrosos que fuman marihuana y que no se merecen ni el aire que respiran. O sea, no. Tienes que hacer una diferencia. El gobierno no refleja lo que es la ciudad de Tijuana. Bueno, vamos a una pausa. Se acabó ya este bloque. Una pausa. Regresamos ya con la paparrucha de la noche.